En los inhóspitos territorios del Nuevo México de la década de 1870, la mansión de piedra del gobernador se erige como una fortaleza contra el viento del desierto. Tras sus gruesos muros, Sarah Mitchell permanece cautiva, una maestra cuyo único delito fue defender el derecho a la educación de los niños apaches. Afuera, bajo el vasto cielo estrellado, Thomas Running Eagle lee los vientos nocturnos como otros leen libros. Un explorador cuya lealtad ni a la tribu ni al territorio supera su sentido de la justicia. Mientras la luz de la luna se derrama sobre las paredes de adobe y los senderos perfumados con salvia, sus destinos se entrelazan en una danza tan antigua como la propia tierra. Con nada más que la sabiduría de sus antepasados y una feroz determinación, Thomas se prepara para desafiar al hombre más poderoso del territorio. Pero ¿podrán las antiguas costumbres apaches triunfar sobre la autoridad moderna cuando amanezca? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El diario encuadernado en cuero yacía abierto sobre el pequeño escritorio de Sarah Mitchell, con las páginas iluminadas por la luz parpadeante de una vela. Su mano firme se movía sobre el papel color crema, registrando los acontecimientos del día con la misma caligrafía precisa que había utilizado para enseñar a sus alumnos a escribir. 15 de abril de 1875. Hoy, Little Fox ha escrito su nombre en inglés por primera vez. Sus ojos brillaban con tal orgullo que sentí que mi corazón iba a estallar. Ojalá las autoridades territoriales pudieran ver lo que yo veo. El entusiasmo de estos niños por aprender, su mente ágil, su espíritu gentil. Pero los hombres del gobernador volvieron a visitarme, y sus sombras oscurecieron la puerta de mi aula como nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte. Sarah hizo una pausa, con la pluma suspendida sobre la página. A través de la ventana enrejada de su habitación, en la mansión del gobernador, podía ver la luna saliendo sobre las montañas Sangre de Cristo. La misma luna que había sido testigo de su llegada a Santa Fe hacía solo 8 meses. Llena de esperanza y determinación, había llegado al oeste con grandes ideales y cartas de recomendación de las mejores familias de Boston guardadas en su maleta. Hija de un destacado juez de Massachusetts, había sido educada según los principios de la justicia y la igualdad. Cuando la agencia indígena publicó un anuncio buscando profesores dispuestos a trabajar con niños nativos americanos, Sarah lo vio como su vocación, una oportunidad de marcar una diferencia real en el mundo. La realidad que encontró en el Pigeon du Sioux, territorio de Nuevo México, era mucho más compleja de lo que había imaginado. Las autoridades locales hablaban de boquilla sobre la educación, mientras hacían todo lo posible por suprimirla. El gobernador Agustín Rivera, con su bigote perfectamente recortado y su educación europea, hablaba con elocuencia sobre civilizar a los nativos, mientras desmantelaba sistemáticamente todos los programas diseñados para ayudarlos. Sarah volvió a mojar la pluma en tinta y continuó su entrada. Los niños perciben la tensión. Hoy Running Brook preguntó por qué los soldados vigilan nuestra escuela tan de cerca. Le dije que están interesados en su progreso, pero ella es demasiado inteligente para creer tales mentiras. Estos niños merecen algo mejor que ser tratados como prisioneros en su propia tierra. Cerró los ojos, recordando el día, 3 semanas atrás, en que todo cambió. Estaba enseñando a los niños sobre la Constitución, sus promesas de libertad y justicia para todos. El propio gobernador Rivera había aparecido en su clase, con su reloj de bolsillo de plata brillando mientras se apoyaba en su escritorio. Un documento noble, había dicho,
con un acento cuidadosamente cultivado para ocultar sus orígenes mexicanos. Pero seguro que usted entiende, señorita Mitchell, que sus protecciones solo se extienden a los ciudadanos. Estos niños salvajes requieren una mano más firme. Sara se mantuvo firme, con la voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Todos los niños tienen derecho a aprender, Excelencia. El Tratado de 1868 garantiza específicamente. ¿El tratado? Se rió con un sonido tan agudo como el de un cristal rompiéndose. Mi querida señorita Mitchell, los tratados están hechos para romperse. Pregúntele a su padre, el distinguido juez. La amenaza había sido clara: ceder o afrontar las consecuencias. Pero Sara Mitchell era hija de su padre, moldeada por generaciones de principios de Nueva Inglaterra y convicciones protestantes. Miró al gobernador a los ojos y declaró: entonces, quizás sea hora de que alguien le enseñe a cumplir sus promesas, señor. Ahora, sentada en su jaula dorada, Sara añadió una última línea a su diario. Pueden mantener mi cuerpo cautivo, pero no pueden encarcelar mi espíritu ni mis convicciones. El futuro de los niños vale cualquier precio que tenga que pagar. Cerró el diario y pasó los dedos por la gastada cubierta de cuero. Entre esas páginas se encontraba la verdad de su estancia allí, los pequeños triunfos y los temores crecientes, los progresos de los niños y la sombra cada vez más alargada de la interferencia oficial. Si le ocurría algo, este diario sobreviviría para contar su historia. Desde algún lugar de la oscuridad, más allá de su ventana, llegó el grito de un ave nocturna, tal vez un águila o un búho. Sara se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el cristal frío. Allí fuera, más allá de los cuidados jardines del gobernador y los altos muros de adobe, se extendía la vasta naturaleza salvaje de Nuevo México. En algún lugar de esa oscuridad, sus alumnos apaches dormían en sus campamentos familiares, tal vez soñando con las historias y las canciones que ella les había enseñado. El sonido se repitió, esta vez más cerca, y Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo deliberado en ese grito, algo que no hablaba de libertad salvaje, sino de un propósito cuidadoso. O tal vez era solo su imaginación, alimentada por demasiadas noches sola con sus pensamientos y sus miedos. Volvió a su escritorio y cogió su diario por última vez. Debajo de la entrada del día, añadió una postdata. Oigo pájaros extraños. En la noche, cantan como la esperanza en el viento, recordándome que más allá de estas paredes, el espíritu de la libertad sigue volando. Thomas Running Eagle se arrodilló en la oscuridad previa al amanecer y con sus manos curtidas desenvolvió un paquete de piel de ciervo con el cuidado que otros habrían dedicado a un recién nacido. En su interior, acurrucadas contra el suave cuero, yacían 3 plumas de águila, cada una marcada con símbolos que contaban la historia de su trayectoria como explorador. La primera llevaba la marca de las enseñanzas de su padre, la segunda, su iniciación como guerrero, y la tercera, la más reciente, llevaba un símbolo que él mismo había pintado, un libro atravesado por una flecha. El viento de la mañana susurraba entre los enebros, llevando consigo el aroma de la salvia y el humo lejano de las hogueras del campamento del ejército. Thomas levantó la cara hacia el viento, leyendo sus mensajes con tanta claridad como los hombres blancos leían sus documentos. Hablaba del movimiento en la mansión del gobernador, del cambio de guardia, de una mujer que caminaba en círculos en una habitación de la planta superior. Los espíritus están inquietos, habría dicho su abuela. Thomas sonrió al recordar a la anciana que le había enseñado a caminar entre 2 mundos. Ella había visto algo en él cuando era solo un niño, no al guerrero que su padre quería, sino algo más. Un puente, le había dicho, aunque entonces él no había entendido lo que quería decir.
Sus dedos trazaron el símbolo del libro en la pluma más nueva. 6 lunas atrás, había visto por primera vez a la maestra de piel pálida con sus extrañas ideas sobre la educación de los niños apaches. La había observado desde las sombras mientras enseñaba a la hija de su primo a hacer marcas en un papel que se convertían en palabras, palabras que tenían poder. Al principio había sospechado, ¿acaso la educación del hombre blanco no había sido siempre un arma contra su pueblo? Pero había algo diferente en ella. Sarah Mitchell enseñaba más que las letras del hombre blanco. Escuchaba las historias de los niños, aprendía sus nombres en apache y respetaba sus costumbres. Cuando Little Fox le habló de la búsqueda, de la visión de su abuelo, no lo descartó como una superstición, sino que le pidió que le contara más. Cuando Running Brook trajo medicinas tradicionales para compartir, la profesora había anotado cuidadosamente las propiedades de cada planta en su libro, dando el mismo valor a la sabiduría apache y al conocimiento occidental. Thomas volvió a envolver el paquete y lo guardó dentro de su camisa de piel de ante. Levantándose, se movió por el paisaje como una sombra, colocando cada paso con la precisión de toda una vida dedicada a leer el terreno. Su papel como explorador, tanto para el ejército como para su propio pueblo, le había enseñado el valor de moverse sin ser visto, de recopilar información que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los hombres del gobernador creían que lo conocían, solo otro indio civilizado, útil para rastrear renegados e interpretar los misterios del desierto. No se daban cuenta de que él los observaba a ellos, fijándose en sus hábitos, sus debilidades, sus crueldades casuales. Desde luego, no sabían nada de sus vigilias nocturnas cerca de la mansión, observando con creciente preocupación el cautiverio de la maestra. La hoguera del consejo de la noche anterior aún ardía en su memoria. Los ancianos habían sido claros: esta no es nuestra lucha. La mujer blanca eligió su camino cuando desafió su ley. Pero Thomas había visto el miedo en los ojos de los niños cuando se enteraron de que habían capturado a su maestra. Había oído llorar en silencio a sus madres, recordando a otros seres queridos que habían perdido a causa de la justicia del gobernador. El paquete de medicinas se le apretaba contra el pecho mientras avanzaba. Cada paso lo acercaba más al dominio del gobernador. Su peso le recordaba las últimas palabras de su abuela. Algunos caminos nos eligen a nosotros, nieto. Cuando lo hacen, lo único que podemos decidir es cómo los recorremos. El sol ya estaba saliendo, pintando el desierto de tonos dorados y rosados. Thomas encontró su punto de observación oculto, un grupo de rocas que le ofrecía una vista clara de la ventana de Sarah y lo mantenía oculto de las patrullas rutinarias de los guardias. Mientras se acomodaba para observar, un águila volaba en círculos sobre su cabeza y su grito rompía el silencio de la mañana. Volvió a tocar el paquete, sintiendo el poder de las plumas que contenía. Su camino se estaba aclarando, aunque no era el que habrían elegido los ancianos. Pero a veces hay que tender puentes donde otros solo ven abismos. El tratado yacía hecho pedazos sobre el escritorio de Sarah, su cuidada caligrafía ahora atravesada por una lágrima de rabia. El gobernador Rivera había hecho todo un espectáculo al destruirlo, reduciendo con sus manos cuidadas años de promesas a confeti ante los ojos de ella. Considere esto su última advertencia, señorita Mitchell, le había dicho, dejando que los fragmentos cayeran sobre sus libros de clase. Hay cosas que es mejor dejar en pedazos. Pero Sarah había recogido todos los trozos y ahora, en la intimidad de sus aposentos, los reunía como si fuera un rompecabezas. Sus dedos trazaban las palabras que en otro tiempo habían albergado tanta esperanza. La educación de los niños de dichas tribus, de acuerdo con la civilización cristiana.
No se le escapaba la ironía de utilizar los principios cristianos para justificar un comportamiento tan poco cristiano. A través de la ventana, podía ver el patio de armas donde los guardias del gobernador realizaban ejercicios con sus rifles Springfield. Su comandante, el capitán James Harrison, observaba con su característico ceño fruncido. Desde su encarcelamiento, había disfrutado especialmente colocando a sus hombres en lugares desde donde podían observar todos sus movimientos, para asegurarnos de que la amante de los salvajes no intente ninguna tontería. Le había oído decir a su teniente. Las palabras le habían dolido, pero no tanto como ver las caras de sus alumnos pegadas a las ventanas de la escuela aquella mañana, observando cómo los soldados se la llevaban. Desde su escondite entre las rocas, Thomas observaba con creciente preocupación la creciente actividad de la guarnición. Ayer habían llegado más hombres, con uniformes nuevos e impecables, no las tropas desgastadas que solían asignarse a tareas territoriales. Se trataba de fuerzas especiales, traídas con un propósito que hizo que su instinto de explorador se pusiera en alerta. Había enviado un mensaje al Consejo Tribal a través de su hermano menor. El gobernador estaba preparando algo, pero la respuesta había sido frustrantemente familiar. Solo observa, no interfieras. Los ancianos, siempre cautelosos tras generaciones de promesas incumplidas, se negaban a arriesgar la seguridad de la tribu por una mujer blanca. Sin embargo, Thomas había visto algo en la maestra que los ancianos no habían visto. Durante sus observaciones secretas de sus clases, había sido testigo de su fuerza tranquila, de su inquebrantable dedicación a la verdad. No solo enseñaba a los niños a leer y escribir, sino también la dignidad, algo que los programas civilizadores del gobernador siempre habían tratado de arrebatarles. El sonido de unos cascos acercándose llamó su atención. Un jinete se acercaba a toda velocidad a la mansión, levantando una nube de polvo que se reflejaba en la luz del atardecer. Thomas reconoció la postura del hombre incluso antes de distinguir su rostro. Era el agente indio William Cooper, el colaborador más entusiasta del gobernador en la gestión del problema Apache. Sarah también había oído la llegada. Rápidamente reunió los documentos del tratado y los guardó entre las páginas de su Biblia, un texto sagrado que protegía las promesas rotas de otro. La voz de Cooper llegó desde el patio, con su acento tejano cargado de satisfacción. «Gobernador, acabo de recibir noticias de Washington. Nos dan carta blanca para manejar la situación educativa como mejor nos parezca». Thomas sintió que se le tensaba la mandíbula. Sabía lo que significaba mano libre en el lenguaje de los agentes indios. Había visto los resultados en los traslados forzados, los niños arrancados de sus familias, la destrucción sistemática de las costumbres tradicionales. Todo ello con la bendición de funcionarios lejanos que nunca tuvieron que presenciar las consecuencias de sus decisiones. Un movimiento rápido le llamó la atención. Sarah estaba en la ventana, con el rostro marcado por líneas de tranquila determinación, mientras también escuchaba el anuncio de Cooper. Por un momento, pareció mirar directamente hacia su escondite, aunque Thomas sabía que su posición estaba demasiado bien oculta. Aún así, algo pasó entre ellos a través de la distancia. Un entendimiento compartido de lo que estaba en juego. Las plumas de águila de su paquete de medicinas le daban calor contra el pecho, vibrando con un poder que parecía hacerse eco de su propia determinación creciente. Su abuela le había enseñado que nunca debía ignorar esas señales. Cuando el espíritu y el propósito se alineaban, había que actuar. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando las paredes encaladas del gobernador con tonos de sangre y oro, Thomas tomó una decisión. Los ancianos le aconsejaron paciencia,
pero algunas heridas eran demasiado profundas para que el tiempo las curara. A veces, como también le había enseñado su abuela, hay que romper la paz antigua para forjar una mejor. Tocó las plumas de águila una vez más, ofreciendo una silenciosa plegaria a los espíritus de sus antepasados. Mañana comenzaría los preparativos. El gobernador podía tener sus tratados y sus fuerzas especiales, pero Thomas tenía algo mucho más poderoso: la sabiduría de su pueblo y la certeza de su causa. El gobernador Agustín Rivera estaba sentado en su escritorio de caoba, con la luz de la lámpara reflejándose en los mechones plateados de su cabello oscuro, mientras examinaba el documento que tenía ante sí. La orden de arresto oficial era una obra maestra de la artesanía jurídica, con su elaborado membrete y su lenguaje formal que conferían gravedad a lo que, en esencia, era una venganza personal. En violación del Código Territorial 47.3. Incitación a personas indígenas a actos de rebelión mediante la educación no autorizada y la distribución de material sedicioso. Su pluma se deslizó suavemente sobre el papel. Cada trazo de su firma era un ejercicio de autoridad calculada. ¿Estás seguro de que esto resistirá un examen minucioso? Dirigió la pregunta al juez Malcolm Whitaker, que estaba junto a las chimeneas bebiendo una copa del mejor brandy español de Rivera. El lenguaje es irrefutable, Agustín. El rostro papado del juez reflejaba la luz del fuego. Además, para cuando alguien en Washington piense en cuestionarlo, el daño a su reputación ya estará hecho. Ninguna familia respetable del Este contratará a una maestra acusada de incitar a la rebelión. Rivera esbozó una pequeña sonrisa. Le había llevado meses orquestar este momento, construir el caso contra Sarah Mitchell pieza a pieza. Su obstinado idealismo había demostrado ser sorprendentemente resistente, pero todo el mundo tiene un punto de ruptura. Incluso ahora podía oírla pasearse por la habitación de arriba, sus pasos marcando el tiempo como un metrónomo de encarcelamiento. «No es lo que tú crees, Augustín», le había suplicado su esposa María esa misma mañana. «La he observado con esos niños. Les enseña respeto, no rebelión». Pero María, a pesar de su gentil sabiduría, no comprendía el delicado equilibrio de poder en el territorio. Una profesora, un pequeño acto de rebeldía, podía encender una llama que consumiría años de control cuidadosamente mantenido. Presionó su sello sobre la cera roja en la parte inferior de la orden, observando cómo se endurecía hasta convertirse en el emblema oficial de su cargo. No se le escapó la ironía. Él mismo había sido una vez un idealista, recién llegado, de su educación europea, decidido a llevar el progreso a este territorio salvaje. Pero el progreso requería orden, y el orden exigía obediencia. El capitán Harrison entró sin llamar, dejando huellas polvorientas en la alfombra persa. «Disculpe, gobernador, pero ha habido otro avistamiento. El explorador apache Running Eagle está vigilando la mansión otra vez». Rivera hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «Déjalo vigilar. Thomas Running Eagle es demasiado inteligente como para actuar precipitadamente. Valora demasiado su posición como enlace como para arriesgarla por un maestro de nuestra escuela». Pero algo en la postura de Harrison sugería incomodidad. «Señor, con todo respeto, este es diferente. Mis hombres dicen que ha estado haciendo preparativos, reuniendo suministros, reuniéndose con contactos en la ciudad, y se habla de ello entre las tribus». El gobernador dejó la pluma y estudió la orden recién firmada. Quizá se le había pasado algo por alto. Thomas Running Eagle siempre había sido útil precisamente porque se movía entre dos mundos. Gozaba de la confianza del ejército y del respeto de su pueblo. Pero hombres así podían ser peligrosos si cambiaban de bando. «Duplica la guardia», decidió, «y avisa al agente Cooper. Quiero que vigilen todos los campamentos apaches en un radio de 50 millas.
Si Running Eagle está tramando algo, quiero saberlo antes de que actúe. La orden parecía burlarse de él desde el escritorio, con la tinta aún fresca y brillante. Una sola firma que sellaba no solo el destino de Sarah Mitchell, sino quizá también el suyo. Por un momento recordó su llegada, la luz de sus ojos, la pasión en su voz cuando hablaba de enseñar a los niños a leer, a pensar, a soñar. En otra vida, quizá habría admirado tal dedicación. ¿Lo entrego en el tribunal territorial para que lo archiven?, preguntó el juez Whittaker, alcanzando la orden. Rivera levantó la mano. No, deja que pase unos días. A veces, la mera existencia de un documento así puede ser más útil que su ejecución. Dobló cuidadosamente la orden y la guardó en el cajón de su escritorio, junto al reloj de bolsillo de plata que le había dejado su padre. El tiempo también era un arma, cuando se manejaba adecuadamente. Fuera de su ventana, el sol se ponía detrás de las montañas Sangre de Cristo, pintándolas del color de su nombre. Un presagio apropiado, tal vez, para lo que estaba por venir. Rivera se sirvió una copa de brandy y la levantó hacia el cielo oscurecido. Que todos miraran. El explorador, el profesor, las tribus. No había mantenido el control de este territorio, temiendo a las sombras. La jarra de barro estaba en el alféizar de la ventana de Sarah. Su superficie rugosa reflejaba los primeros rayos del amanecer. Sabía que era de fabricación Apache, reconocía los distintivos motivos grabados en su cuerpo, similares a los que había visto en las vasijas de las casas de sus alumnos. Alguien del personal de cocina, tal vez la mujer callada que le traía la comida, había sustituido la fina porcelana del gobernador por esta humilde pieza de artesanía. Sarah levantó la jarra, sintiendo su peso honesto, las ligeras imperfecciones que demostraban que había sido moldeada por manos humanas. El agua fría chapoteó en su interior mientras vertía un poco en su palangana, y por un momento se transportó de vuelta a su aula, viendo a Running Brook demostrar las técnicas tradicionales de alfarería a sus compañeros. Cada pieza tiene una historia, le había explicado la niña, trazando con sus pequeñas manos los patrones geométricos. La arcilla recuerda las manos que la moldearon, el agua recuerda los recipientes que ha conocido. Un golpe seco en non-syntonos. La puerta interrumpió su ensimismamiento. Elena, la ama de llaves del gobernador, entró con ropa de cama limpia. Sus ojos oscuros se posaron en la jarra y Sarah captó un leve gesto de reconocimiento. La esposa del gobernador pregunta si le gustaría tomar el aire en el jardín esta mañana, dijo Elena, con un acento marcado pero un inglés cuidado. Dice que las rosas están especialmente bonitas. Sarah entendió el doble sentido de la invitación. María Rivera había estado tratando de suavizar la postura de su marido, utilizando toda su influencia para hacer más llevadero el confinamiento de Sarah. Los paseos por el jardín eran un pequeño respiro, aunque siempre bajo la vigilancia de guardias armados. «Por favor, dígale a la señora Rivera que será un honor», respondió Sarah, imitando el tono formal de Elena. Pero cuando la ama se dio la vuelta para marcharse, añadió en voz baja, «Y gracias por la jarra». Elena se detuvo en la puerta sin volverse. «No sé a qué se refiere, señorita, siempre ha estado aquí», pero sus hombros delataban una tensión que lo decía todo. Más tarde, en el jardín, Sarah observó a María Rivera cuidar sus rosas con esmerada atención. La esposa del gobernador era un ejemplo de gracia contenida, sus movimientos precisos, mientras podaba las flores marchitas de los arbustos. «Mi marido», comenzó María, pero se detuvo al mirar a los guardias que mantenían una discreta distancia. «Agustín no siempre fue como lo ves ahora. El territorio lo ha cambiado, como cambia a todos los que buscan gobernarlo». Sarah tocó un pétalo de rosa, sintiendo su superficie suave como la seda. «El territorio no necesita ser gobernado, señora. Necesita ser comprendido».
Ah, pero la comprensión requiere sabiduría, y la sabiduría, las tijeras de María cortaron otra flor muerta. La sabiduría no siempre es compatible con el poder. Un movimiento llamó la atención de Sara, una sombra entre las rocas más allá del muro del jardín. Mantuvo el rostro cuidadosamente impasible, pero su corazón se aceleró. Había empezado a reconocer estas señales fugaces de su observador oculto, aunque nunca dejaba entrever que sabía de su presencia. La jarra de barro había aparecido la mañana después de que lo viera por primera vez. Desde entonces se habían manifestado pequeñas señales de apoyo. Una ramita de salvia sagrada en el alféizar de su ventana, el grito lejano de un águila a intervalos regulares, medicinas tradicionales mezcladas con su té cuando se ponía enferma. «Tus guardias parecen agitados hoy», observó Sara al notar el aumento de las patrullas a lo largo de las murallas. Las tijeras de María se detuvieron en medio del corte. «Hay rumores. Los campamentos apaches están inquietos. Agustín teme, pero no debería hablar de esas cosas». Sara pensó en sus alumnos, en sus familias en esos campamentos. ¿Qué historias contarían alrededor de sus fogatas? ¿Qué planes se susurrarían en la noche? La jarra de su habitación parecía tener ahora más peso. No era solo un recipiente para el agua, sino un símbolo de resistencia, de persistencia cultural frente a la opresión. «Dígame, señorita Mitchell», dijo María de repente en voz baja, «si pudiera irse de aquí, ¿regresaría al este? ¿Volvería a su cómoda vida en Boston?» Sara miró a los ojos de la anciana y vio en ellos una preocupación sincera. «Mi vida está aquí ahora, señora, con mis alumnos, con esta tierra, con estas personas que han confiado en mí para contar sus historias». María asintió lentamente, luego metió la mano en la manga y le entregó algo a Sara. Una pequeña llave de latón desgastada por el paso del tiempo. «La puerta sur», susurró. «La cerradura es vieja, de antes de la época de Agustín. Guárdala en un lugar seguro. Úsala solo si es necesario». Sara cerró los dedos alrededor de la llave, sintiendo su peso potencial mucho más que su presencia física. Al igual que la jarra, representaba una elección, una posibilidad, un riesgo. La guardó en su bolsillo justo cuando el capitán Harrison se acercaba, proyectando su sombra sobre las rosas. «Es hora de volver a sus aposentos, señorita Mitchell», anunció, con un tono que no admitía réplica. Mientras lo seguía de vuelta a su jaula dorada, Sara sintió que la llave y el conocimiento de su observador oculto eran como dos llamas de esperanza en la creciente oscuridad. A la luz de las velas en su campamento oculto, Thomas extendió el mapa de piel de ciervo ante él, cuya superficie estaba cubierta de líneas y símbolos cuidadosamente dibujados que no significaban nada para los ojos de los hombres blancos. Su abuelo le había enseñado esta forma de registrar el terreno, no solo sus características físicas, sino también sus caminos espirituales, sus lugares sagrados, sus peligros y sus refugios seguros. Con un trozo de carbón, añadió nuevas marcas al área que rodeaba la mansión del gobernador. Aquí, los patrones de patrulla de los guardias, allí, las sombras proyectadas por la luna a diferentes horas. Y lo más importante, los lugares donde las antiguas costumbres de la tierra habían sobrevivido bajo las construcciones de los hombres blancos. «La tierra recuerda», solía decir su abuela. «Los muros de piedra no pueden cambiar lo que sabe el suelo». Así que había pasado semanas aprendiendo los secretos de la mansión, no solo sus defensas visibles, sino también los senderos ocultos que la precedían, los manantiales subterráneos que aún fluían bajo sus cimientos, los antiguos caminos que ni siquiera los muros del gobernador podían bloquear por completo. El ulular de un búho atravesó la noche, pero no era un búho real, sino la señal de Little Fox.
Thomas enrolló rápidamente el mapa y salió al encuentro de su joven primo, que emergió de la oscuridad como una sombra que cobraba forma. «Los ancianos lo saben», susurró Little Fox con la voz tensa por la preocupación. «Dicen que lo arriesgas todo, tu posición, la seguridad de la tribu, tu vida». Thomas asintió, ya que se lo esperaba. «Cuéntame lo que has visto hoy dentro de la escuela». La expresión de Pequeño Zorro cambió. «Están quemando sus libros». El capitán Harrison ordenó que se eliminaran todas las palabras apaches, que se borraran todas nuestras historias. Running Brook intentó salvar uno y ellos... Se le quebró la voz. Hicieron de su padre un ejemplo. Thomas sintió que el peso de su bulto de medicinas se hacía más pesado. Por eso habían sobrevivido las antiguas formas de registrar la información. Las marcas en la piel de ciervo podían ocultarse, podían sobrevivir a los fuegos de los hombres blancos. Desenrolló de nuevo el mapa y señaló una sección cerca de la pared sur de la mansión. ¿Ves aquí? El antiguo lecho del arroyo. Antes de que los españoles construyeran la primera misión, antes de la mansión del gobernador, nuestro pueblo utilizaba este camino. El agua sigue fluyendo por debajo, erosionando los cimientos. Las paredes parecen sólidas, pero están debilitadas en ese punto. Little Fox estudió las marcas con atención. ¿Los guardias? Confían demasiado en sus muros. Miran hacia fuera, no hacia abajo. Y aquí... Thomas trazó una línea a lo largo del acceso este. Los enebros crecen densos. No los han podado porque a la esposa del gobernador le encanta su olor. En una noche sin luna, se detuvo al recibir otra señal. 3 destellos rápidos de luz procedentes de la ciudad. Miguel, el mozo de cuadras mexicano que había accedido a ayudar, advertía de la llegada de jinetes. Little Fox se fundió en la oscuridad sin decir una palabra, consciente de la necesidad de partir rápidamente. Thomas añadió rápidamente una última marca al mapa, un pequeño símbolo que representaba la esperanza, una enseñanza de su abuela sobre el poder de la paciencia y la precisión. El mapa era ahora más que un simple plano, era una convergencia del pasado y el presente. Una forma de mostrar cómo los viejos caminos podían servir a nuevos propósitos. Cada marca contaba una historia. Aquí los senderos apaches que habían sobrevivido durante siglos. Allí las debilidades en las defensas del hombre blanco y entre ellos las posibilidades que surgían cuando se sabía leer ambos mundos. Thomas enrolló el mapa con cuidado y lo guardó en un árbol hueco junto con otros suministros esenciales, cuerda hecha de plantas autóctonas que no crujía como el cáñamo de Manila, tela oscura para cubrir superficies reflectantes y paquetes de medicinas preparadas para dar fuerza y sigilo. Cada objeto había sido elegido con un propósito práctico y espiritual, honrando la enseñanza de que toda acción física debe tener una intención sagrada. El ruido de los cascos de los jinetes se hizo más fuerte. Thomas se pegó a una roca, convirtiéndose en parte del paisaje, mientras la patrulla del gobernador Rivera pasaba por debajo de su posición. Sus linternas atravesaban la oscuridad, pero nunca se les ocurrió mirar hacia las rocas donde se escondía. Otra lección de su abuelo, sobre cómo las personas solo ven lo que esperan ver. Cuando pasaron, Thomas tocó el escondite del mapa por última vez. Mañana comenzaría a reunir a sus aliados, no solo a otros apaches, sino a aquellos como Miguel que tenían sus propias razones para oponerse al férreo gobierno del gobernador. El mapa los guiaría, pero lo más importante era que les mostraría cómo las viejas costumbres y las nuevas necesidades podían convivir. «Abuela», susurró al viento nocturno, «guía mis manos para trazar el camino de la acción correcta». El viento respondió con un susurro a través de los enebros, llevando consigo el aroma lejano del jardín de rosas de Sara. El colgante de piedra lunar
Llegó envuelto en un trozo de piel de ante, escondido debajo del plato de Sara, como un secreto destinado a ser descubierto. Cuando lo sostuvo a la luz que se desvanecía, su superficie parecía capturar el crepúsculo, blanca con destellos de fuego azul, como la luz de las estrellas atrapada en la piedra. Lo acompañaba un pequeño trozo de papel con unas palabras escritas con letra cuidadosa. Para tu protección. Los ancianos dicen que tiene el poder de la propia luna. Sara reconoció la letra de Helena, aunque sabía que las palabras eran de otra persona. Se colgó el colgante al cuello, ocultándolo bajo el cuello alto. Su peso le pareció significativo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Un talismán que la conectaba con fuerzas más antiguas que las paredes de piedra que la encerraban. A través de la ventana, observó cómo la luna se elevaba sobre las montañas, casi llena. Los guardias que había abajo proyectaban largas sombras en el patio, y sus rifles brillaban débilmente a la luz plateada. Esa noche había más. Algo tenía en vilo a los hombres del gobernador. Saben que algo se avecina, le había susurrado Helena mientras recogía los platos del desayuno esa mañana. Los campamentos apaches están demasiado tranquilos, incluso los pájaros cantan de forma diferente. Los ojos oscuros de la ama de llaves reflejaban una mezcla de miedo y expectación que Sara comprendía muy bien. En su habitación, la jarra de barro reflejaba la luz de la luna en su superficie rugosa, pareciendo brillar con una luz interior. Sara tocó su colgante escondido, sintiendo una conexión entre los dos objetos, ambos hechos por manos apaches, ambos portadores de mensajes de esperanza y resistencia. Un suave golpeteo llamó su atención. Al principio, pensó que era solo otra rama rozando las paredes, pero el ritmo era demasiado deliberado. 3 golpes, pausa, 2 golpes. Se acercó a la ventana con cuidado de permanecer en las sombras. En la oscuridad, una figura se deslizó de una sombra a otra con fluida elegancia. Thomas Running Eagle. Había aprendido a reconocer sus movimientos durante las últimas semanas, aunque nunca habían hablado. Él le estaba enseñando un nuevo idioma, uno de señales y mensajes silenciosos. Buscó el colgante, recordando las historias que sus alumnos le habían contado sobre el poder de la piedra lunar para unir mundos. Running Brook le había contado una vez que su abuela utilizaba esas piedras para caminar en sueños y enviar mensajes a grandes distancias. 3 golpes más. Luego un destello metálico, un espejo que reflejaba la luz de la luna formando un patrón. El corazón de Sara se aceleró. Lo habían estado practicando, aunque ella nunca había estado segura de si él entendía sus respuestas. Movió ligeramente la jarra de barro, dejando que la superficie del agua reflejara la luz de la luna en la señal acordada. Desde el patio llegó el sonido de botas sobre piedra. Los guardias cambiaban de turno. Thomas desapareció como la niebla matinal. Pero Sara captó su última señal. Un puño cerrado que se levantó y luego se abrió como una flor en flor. Pronto. Se sentó en su pequeño escritorio y sacó su diario mientras mantenía el colgante pegado a la piel. Su superficie fría parecía latir al ritmo de su corazón, y se encontró escribiendo con renovada determinación. La luna nos observa a todos por igual. Gobernantes y prisioneros, guardias y exploradores. Su luz revela y oculta, enseña a quienes quieren aprender sus ritmos. Ahora entiendo lo que mis alumnos intentaban decirme sobre la sabiduría de su abuela. Algunos conocimientos no pueden estar limitados por las paredes de un aula o los barrotes de una prisión. Fluyen como el agua, se filtran a través de la piedra y llevan la verdad en su corriente. Un alboroto procedente de abajo interrumpió su escritura. Voces elevadas, el estruendo de las armas. Se acercó con cuidado a la ventana.
El capitán Harrison estaba reprendiendo a sus hombres, y su voz se oía claramente en el aire nocturno. «Duplicad las patrullas. Si ese explorador apache se acerca a menos de 100 metros de estas murallas, quiero que le disparen. Las órdenes del gobernador son claras, que nadie se acerque, especialmente de noche». Sara volvió a tocar el lis colgante, buscando consuelo en su superficie lisa. Temían lo que no podían controlar, lo que no podían entender, pero allí actuaban fuerzas más antiguas que el poder militar o la autoridad política. Pensó en Thomas moviéndose en la oscuridad, llevando mensajes entre mundos, igual que ella había intentado tender puentes entre culturas en su aula. La piedra lunar parecía ahora más cálida, casi viva contra su piel. Quizá eso era lo que la abuela de Running Brook quería decir con que las piedras tenían poder, no magia, sino conexión, memoria, propósito. La luna subió más alto y Sara comenzó su ritual nocturno de caminar por su habitación. 7 pasos por 9. Pero esta noche, cada paso se sentía diferente, con un propósito. El colgante se balanceaba con su movimiento, marcando el tiempo como un metrónomo, contando los segundos para algo que ella sentía que se acercaba con tanta certeza como la marea sigue la atracción de la luna. La linterna del guardia yacía destrozada en el patio, con el marco de latón retorcido y el cristal esparcido como estrellas caídas sobre las losas. Sara observaba desde su ventana cómo el capitán Harrison apartaba los pedazos con una patada, con el rostro iluminado por la luz de la antorcha, mientras reprendía al joven centinela que la había dejado caer durante el caos. «Necio, tu negligencia podría habernos costado todo». La voz de Harrison se oía claramente en el aire nocturno. Si ese apache hubiera conseguido saltar el muro... Pero Sara sabía que no era así. Thomas no había fallado al intentar saltar el muro. Nunca había tenido intención de cruzarlo. La linterna era un mensaje, cuidadosamente orquestado como todo lo demás en esa noche. Sus fragmentos reflejaban la luz de la antorcha, creando un patrón que solo aquellos que sabían dónde mirar podían reconocer. Una flecha que apuntaba al este. Los acontecimientos de la noche se repitieron en su mente mientras acariciaba el colgante de piedra lunar bajo su cuello. Todo había comenzado con el ulular de los búhos. 3 gritos distintivos que habían atraído la atención de los guardias hacia el muro occidental. Luego vinieron las sombras, movimientos rápidos que mantuvieron a los centinelas dando vueltas en círculos, saltando sobre fantasmas. Ella también había desempeñado su papel, accidentalmente volcando la jarra de agua en el momento preciso en que Thomas le había hecho la señal. El estruendo había atraído a Elena a su habitación, creando una distracción perfectamente sincronizada mientras las sombras se movían abajo. Ahora veía al propio gobernador Rivera entrar a zancadas en el patio, con su reloj de bolsillo de plata reflejando la luz de las antorchas mientras lo consultaba. «Informe, capitán», ladró, con todo el aire del comandante militar que había sido en otro tiempo. «Un explorador apache, señor, águila corredora». Intentó atravesar la pared oeste. Sanders dejó caer la linterna cuando lo vio, pero el bastardo se había esfumado antes de que pudiéramos dispararle. Rivera entrecerró los ojos mientras observaba los cristales esparcidos. ¿Y la prisionera? Confinada en su habitación, señor. Ha hecho algo de ruido antes, pero la ama de llaves ha ido a ver cómo estaba. Está a salvo. Sara se apartó de la ventana cuando Rivera levantó la mirada. En la oscuridad de su habitación recuperó el pequeño paquete que Elena le había deslizado durante el caos provocado. Una bolsa de cuero que contenía carne seca, un pedernal y, lo más importante, un mensaje detallado escrito con la cuidadosa letra de Thomas. «Esta noche no», decía. «La luna brilla demasiado y los guardias están muy alerta,
pero ahora creen que conocen mi plan. Vigilarán los muros y se olvidarán de lo que hay debajo. Dentro de 3 noches, cuando la luna mengüe, un golpe seco en la puerta la hizo esconder rápidamente el paquete debajo del colchón. El capitán Harrison entró sin esperar respuesta, dejando huellas de polvo del patio en el suelo. «Menudo alboroto esta noche, señorita Mitchell», dijo, fingiendo revisar los barrotes de la ventana. «Espero que lo haya encontrado entretenido». Sara lo miró fijamente. «Me ha parecido preocupante, capitán. Toda esta violencia por un profesor que solo quiere ayudar a los niños a aprender. Ayudarles a aprender a rebelarse, querrá decir». Se acercó, tratando de intimidarla con su corpulencia. «Sabemos que Running Eagle era pariente de uno de sus alumnos. ¿De verdad creía que no descubriríamos su conexión con él?» Sara pensó en la linterna rota que yacía en el suelo, en cómo sus fragmentos formaban un mensaje oculto a plena vista. «Creo, capitán, que ve exactamente lo que quiere ver y nada más». Algo en su tono hizo que Harrison se detuviera. Estudió su rostro a la tenue luz, tal vez intuyendo el cambio en ella. Ya no era la prisionera asustada, sino una mujer con un propósito. Su mano se movió hacia la empuñadura de su pistola, revelando inconscientemente su inquietud. «La paciencia del gobernador se está agotando», advirtió. «Si fuera usted, rezaría para que su amigo Apache no intente ninguna tontería. Su próximo intento podría no terminar solo con una linterna rota». Después de que él se marchara, Sara volvió a la ventana. Abajo, los trabajadores barrían los cristales rotos, sin saber que estaban destruyendo la señal de Thomas. Pero no importaba. Ella había recibido su mensaje y comprendido la brillantez de ese falso intento. Ahora los guardias estarían doblemente vigilantes, pero su atención estaría desviada. Vigilarían las murallas, reforzarían las puertas, sin sospechar que el verdadero plan no tenía nada que ver con eso. Thomas había sacrificado un peón para proteger su verdadera estrategia, como en las partidas de ajedrez que su padre le había enseñado hacía mucho tiempo en Boston. Volvió a tocar el colgante de piedra lunar, sacando fuerzas de su fría superficie. 3 noches darían tiempo a los hombres de Rivera para confiar en que habían frustrado el mejor intento del explorador Apache. 3 noches para que la luna se oscureciera y los guardias se cansaran de saltar ante las sombras. Desde el patio llegaron los últimos sonidos de los restos de la linterna siendo retirados. Pero su mensaje permaneció como el eco de un cristal, rompiéndose, no como una señal de fracaso, sino como una promesa de lo que estaba por venir. Los dedos temblorosos de Elena hicieron el último nudo en la pulsera de la amistad, entrelazando hilos azules, blancos y rojos, los colores de la libertad estadounidense y el orgullo mexicano. Pero era el hilo negro que recorría el patrón, el que transmitía el verdadero mensaje, marcando los refugios a lo largo de la ruta de escape con un código tan antiguo como la conquista española. «Mi abuela me enseñó este patrón», le susurró a Sara, fingiendo arreglar la cama de la prisionera mientras le deslizaba la pulsera en la mano. «Cada nudo es una plegaria, cada color una historia. El hilo negro muestra el camino a través de la oscuridad». Sara estudió el intrincado tejido, recordando cómo Running Brook había mostrado una vez patrones similares en clase. «Los hilos hablan a quienes saben escuchar», había dicho la niña. Ahora Sara comprendía el significado más profundo de aquellas palabras. Miguel, el mozo de cuadra, había sido el primero en unirse a su conspiración, ya que su odio hacia la crueldad del gobernador superaba los años de sumisión cautelosa. Luego vino el apoyo tácito de María Rivera, que se manifestaba en silenciosos actos de rebeldía, guardias reasignados, puertas sin cerrar. Ahora Elena, cuya red de sirvientes y habitantes del pueblo tenía ojos y oídos en toda Santa Fe. «Thomas Running Eagle visitó la casa de mi primo anoche»,
continuó Elena en voz baja, con las manos ocupadas en tareas domésticas sin importancia. Dice que cuando llegue el momento, los incendios atraerán a los guardias hacia el norte de la ciudad. Mi gente se encargará de ello. Sara siguió el patrón de los nudos, leyendo el mensaje oculto en su disposición. 5 casas marcadas a lo largo de la ruta hacia los campamentos apaches, cada una representada por una combinación específica de hilos. Los hombres del gobernador podrían encontrar el brazalete, pero solo verían una baratija femenina, el intento de una prisionera por pasar el tiempo. El pinche de cocina dice que el capitán Harrison ha puesto hombres adicionales en las murallas, añadió Elena en un susurro apenas audible. Pero también dice que ahora beben más, que se asustan con cualquier sombra desde la noche de la linterna. A través de la ventana, Sara podía ver esas mismas murallas, sólidas e imponentes bajo el sol de la tarde. Pero ahora conocía sus secretos. ¿En qué guardias se podía confiar? ¿Cuáles eran propensos a dormirse en sus puestos? ¿Qué secciones del parapeto quedaban ocultas a otros puestos de vigilancia? ¿La esposa del gobernador?, preguntó Sara, manteniendo la voz baja. La señora Rivera visita a su hermana mañana. Se ha asegurado de que el capitán sepa que necesita 6 guardias para escoltarla. Los ojos de Elena tenían un significado especial. 6 hombres que no estarán aquí. Sara asintió comprendiendo. María Rivera había elegido su bando, a su manera cautelosa. El brazalete se sentía cálido contra su palma, vivo con las esperanzas y los riesgos de todos aquellos que se habían atrevido a ayudarla. El sonido de botas en el pasillo hizo que Elena volviera rápidamente a sus tareas. El capitán Harrison apareció en la puerta, recorriendo la habitación con una mirada sospechosa. ¿Todo en orden aquí? Sí, capitán, respondió Elena haciendo una reverencia. Solo estoy cambiando las sábanas de la señorita. Harrison fijó la mirada en la mano cerrada de Sara. ¿Qué es eso que tiene ahí, señorita Mitchell? Con una calma ensayada, Sara abrió la palma de la mano para mostrar la pulsera. Un pobre intento de pasar el tiempo, capitán. Elena me estaba enseñando cómo tejen los patrones las mujeres mexicanas. Se rió sin ganas. Aunque me temo que no tengo mucho talento para ello. Harrison frunció los labios, con desdén. Quédese con sus libros, profesora. Y usted, se volvió hacia Elena. El gobernador quiere que le sirvan la cena temprano esta noche. Encárguese de ello. Cuando se quedaron solos, Sara se ató la pulsera alrededor de la muñeca, dejando que el hilo negro descansara sobre su pulso. Al igual que el colgante de piedra lunar que aún ocultaba bajo el cuello, la conectaba con una red de resistencia más grande que ella misma. A través de la ventana, vio a Thomas moviéndose entre las rocas más allá del muro. Para ojos inexpertos, parecía que simplemente estaba cumpliendo con sus deberes de explorador. Pero Sara vio cómo se detenía en puntos específicos, tomando nota de las posiciones de los guardias y midiendo distancias. Los nudos de la pulsera presionaban contra su piel como un código en un alfabeto antiguo, deletreando esperanza en un lenguaje de confianza y desafío. Cada persona que había contribuido a su confección había tejido su propia promesa, de ayuda, de silencio, de valentía cuando llegara el momento. Elena había dicho que cada nudo era una plegaria. Sara añadió la suya, una meditación silenciosa sobre la fuerza que se encuentra en las alianzas inesperadas, en el coraje de la gente corriente que se enfrenta a la injusticia. Los hilos de muchas vidas se habían unido en esta sencilla pulsera. Al igual que sus destinos, pronto se entrelazarían en un atrevido intento por alcanzar la libertad. La tarjeta de baile colgaba de la muñeca de Sara con una cinta de seda, y sus páginas con bordes dorados estaban llenas de los nombres de los hombres más prominentes de Santa Fe. El gobernador Rivera había insistido en que asistiera al baile,
Una demostración calculada de su autoridad, obligando a su prisionera a bailar y sonreír como si fuera una simple invitada de honor. ¿Lo ve, señorita Mitchell?, murmuró mientras avanzaban al compás de un vals, con la mano colocada correctamente en su cintura. La civilización tiene sus placeres. Es mucho más refinado que agacharse en el polvo con niños salvajes, ¿no le parece? Sara mantuvo el rostro agradablemente neutro, aunque el colgante de piedra lunar le quemaba la piel bajo el vestido de baile prestado. Los apaches tienen sus propias danzas, Excelencia, su propia música, su propia elegancia. Ah, pero aquí está usted, vestida con seda en lugar de piel de ciervo, bailando al son de Strauss en lugar de los tambores tribales. Le apretó ligeramente la mano. Quizá por fin esté descubriendo dónde pertenece realmente. Mientras giraban, Sara vio a los demás participantes en la compleja coreografía de esa noche. Elena se movía entre los invitados con una bandeja de champán. Sus ojos transmitían mensajes silenciosos a sus aliados de confianza. Miguel estaba de pie junto a las puertas del establo, aparentemente atento, pero observando la posición de los guardias. María Rivera presidía el grupo de damas, asegurándose de que los oficiales militares clave permanecieran distraídos con las obligaciones sociales. La tarjeta de baile registraba algo más que los nombres de las parejas. Pequeños puntos marcados en el papel junto a ciertas entradas indicaban qué soldados serían asignados para acompañar a los dignatarios a casa, qué guardias dormirían la mona después de beber demasiado champán, qué oficiales habían sido deliberadamente programados para la patrulla de madrugada tras una noche de juerga. El capitán Harrison está ansioso por bailar contigo, dijo el gobernador Rivera al terminar el vals. Hazle el favor, querida. Rara vez tiene ocasión de demostrar su refinamiento cultural. Sara miró su tarjeta y vio el nombre del capitán escrito con su letra enérgica. Ya le había visto beber varias copas de vino y su rostro estaba sonrojado por encima del alto cuello de su uniforme de gala. Otro detalle del minucioso plan de la velada. «Estás muy callada esta noche», comentó Harrison mientras la guiaba con paso poco firme por una cuadrilla. «¿No hay sermones sobre la igualdad o la educación? ¿Le apetece uno, capitán?» Sara se permitió una pequeña sonrisa. «Quizás una discusión sobre las tradiciones apaches en estrategia militar, sus fascinantes teorías sobre la guerra nocturna». El rostro de Harrison se ensombreció. «¿Crees que no sabemos lo que está planeando Águila Corriente? Mis hombres están preparados para él. Un movimiento en falso y... Seguro que esa conversación puede esperar hasta mañana», interrumpió María Rivera con suavidad, apareciendo a su lado. «Capitán, el general Martínez esperaba que compartiera esa fascinante historia sobre sus campañas contra los comanches. Sara, querida, tienes que probar el ponche de champán». Mientras María se la llevaba, Sara sintió el peso de la tarjeta de baile en la muñeca. Era algo tan delicado, pero, al igual que la pulsera de la amistad que ocultaba bajo el guante, tenía múltiples significados. Cada baile era un mensaje, el nombre de cada pareja, una pieza del rompecabezas. A través de los altos ventanales del salón de baile podía ver la luna llena sobre los muros de la mansión. Su luz se reflejaba en las canas del gobernador Rivera mientras conferenciaba con sus oficiales, todos ellos con aire de confianza en su control del territorio, de su gente y de ella. Pensó en Thomas, allí fuera, en la oscuridad, aprovechando esta noche de refinamiento europeo para llevar adelante sus propios planes. El baile del gobernador había atraído a todos los funcionarios importantes de Santa Fe a la mansión, junto con sus esposas, sirvientes y guardias. La distracción perfecta, la reunión perfecta para recabar información. Su próximo baile, creo, dijo el juez Whittaker, apareciendo a su lado, con la cara sudorosa y la papada brillante. A menos que esté demasiado cansada.
Sara consultó su tarjeta de baile, aunque se había memorizado los crípticos mensajes. En absoluto, juez. Creo que es un reel, ¿no? Así es, querida. Muy enérgico. Espero que pueda seguir el ritmo. Su sonrisa condescendiente lo decía todo sobre la opinión que tenía de sus habituales acompañantes. Mientras tomaban sus lugares en la pista, Sara cruzó la mirada con Elena al otro lado de la sala. La ama de llaves asintió casi imperceptiblemente. Todo iba según lo previsto. El champán corría a raudales, la música seguía sonando y, bajo la brillante superficie del baile del gobernador, las corrientes revolucionarias se arremolinaban como un río oculto bajo la superficie del desierto. Sara tocó la tarjeta de baile, cuyas páginas estaban ahora blandas por el uso. Mañana no sería más que un recuerdo de una velada elegante, pero esta noche era un plan de batalla disfrazado de agenda social, cada baile un paso más hacia la libertad. En la oscuridad previa al amanecer, Thomas se arrodilló ante la rueda medicinal que había elaborado con piedras y objetos sagrados, cada uno colocado con cuidado según las antiguas costumbres. Una pluma de águila para la sabiduría, y el sol naciente. Sur, ocre rojo para el fuego de la acción. Oeste, un cuenco de arcilla con agua para la guía del mundo espiritual. Norte, una concha blanca para la fuerza de los antepasados. En el centro de la rueda yacía el pañuelo de Sara, robado de la colada por Elena, una conexión física con aquella a quien pronto intentarían liberar. Thomas tocó cada dirección por turno, recordando las enseñanzas de su abuela sobre el poder de la rueda para alinear las acciones terrenales con el propósito espiritual. La rueda gira como las estaciones, le había dicho, pero también como los pensamientos en el corazón de un hombre. Cuando todas las direcciones se equilibran, el camino se vuelve claro. Unos pasos suaves interrumpieron su meditación. Pequeño Zorro salió de las sombras, seguido por otros jóvenes de la tribu, aquellos que habían decidido desafiar la cautela de los ancianos. Cada uno llevaba algo para la rueda: hierbas, piedras, símbolos personales de poder. La caballería ha cambiado su horario de patrulla, informó Pequeño Zorro en voz baja. Tal y como predijo la tarjeta de baile, esta mañana todos están curándose la resaca. Thomas asintió y añadió esta información a su mapa mental, pero su atención seguía centrada en la rueda medicinal, leyendo los signos ocultos en cómo la primera luz de la mañana se reflejaba en el rocío de la pluma de águila, cómo el viento agitaba las hierbas. Mi abuela me visitó en un sueño, susurró uno de los jóvenes, cuchillo afilado. Me mostró un búho volando en la oscuridad, llevando la luz de las estrellas en sus alas. Los ancianos están con nosotros. Alrededor de la rueda, cada hombre compartió sus sueños y visiones. Thomas escuchó con atención, no solo sus palabras, sino también el significado más profundo. Su pueblo siempre había sabido que el mundo espiritual hablaba a través de los sueños, de las señales de la naturaleza y del sutil lenguaje de la intuición. La rueda medicinal parecía reunir su propósito común, enfocándolo como la luz del sol a través de un cristal. Thomas vio cómo la posición de cada hombre alrededor del círculo reflejaba su papel en el plan de esa noche. Pequeño Zorro en el este por su velocidad y sus nuevas ideas. Cuchillo afilado en el sur por su corazón guerrero. Agua tranquila en el oeste por su conocimiento de los caminos espirituales. Cantante de piedra en el norte por su fuerza constante. El gobernador cree que entiende el poder, dijo Thomas finalmente en un susurro apenas audible. Construye muros de piedra, coloca hombres armados, escribe leyes en papel, pero hay poderes más antiguos en esta tierra. Los primeros rayos de sol se asomaron por el horizonte, iluminando la pluma de águila y encendiéndola con su luz. En ese momento, Thomas sintió que la energía de la rueda se alineaba,
no solo los objetos físicos, sino también las fuerzas espirituales que representaban. Todo había conducido a esto. Sus años de aprendizaje de las costumbres apaches y blancas, la valiente postura de Sara en defensa de sus hijos, la red de aliados que se había levantado para apoyarlos. De su paquete de medicinas, sacó el colgante de piedra lunar gemelo al que le había enviado a Sara. Lo colocó en el centro de la rueda, junto al pañuelo de ella, completando la conexión. Nuestros antepasados no solo luchaban con flechas y lanzas, recordó a los jóvenes, luchaban con sabiduría, con paciencia, con el poder de la tierra misma. Esta noche haremos lo mismo. Los demás asintieron, comprensivos. Habían crecido escuchando historias de las victorias de los antiguos, no solo en la batalla, sino en la supervivencia, en mantener sus costumbres frente a todos los intentos de destruirlos. Esa noche se añadiría otra historia a ese legado. Pequeño Zorro tocó la tierra en el borde oriental de la rueda. Los niños de la escuela cantan canciones sobre ella. Dicen que les enseñó que las palabras tienen poder, que las historias pueden cambiar los corazones. Sí, asintió Thomas, recordando cómo había observado a Sara enseñar, cómo había mostrado respeto por las costumbres apaches, incluso mientras compartía sus propios conocimientos. Por eso la teme el gobernador. Ella enseña a nuestros jóvenes a ser fuertes en ambos mundos. El sol subió más alto y Thomas dirigió a los hombres en una última plegaria, sus voces mezclándose en sonidos ancestrales que parecían surgir de la propia tierra. La rueda medicinal contenía sus intenciones, sus esperanzas, su fuerza combinada. Cuando volviera a caer la noche, la necesitarían toda. Mientras se dispersaban para ocupar sus posiciones, Thomas enterró cuidadosamente la rueda donde continuaría su trabajo sagrado sin ser vista. Esa noche, cuando la luna estuviera oscura y los hombres del gobernador solo miraran sus murallas y sus armas, otras fuerzas entrarían en juego, fuerzas tan antiguas como la tierra, tan fuertes como la justicia, tan imparables como el amanecer. A Sara le temblaban los dedos mientras se quitaba la horquilla de plata, su última posesión de Boston, un regalo de su padre cuando se graduó en la escuela de magisterio. Sus elegantes curvas reflejaban la tenue luz de la lámpara mientras la colocaba deliberadamente sobre el tocador. Era un mensaje en sí mismo. Sara Mitchell estaba allí, todo en su sitio y en orden. Bajo su ventana, el jardín del gobernador estaba más oscuro de lo habitual. La luna se había desvanecido y las nubes ocultaban las estrellas. Incluso las antorchas parecían más tenues, como si la propia luz conspirara con sus planes. A través de la puerta se oía a los guardias cambiar de turno, con el ruido de sus botas resonando en el suelo de madera. Tocó el colgante de piedra lunar en busca de valor y sintió los nudos de la pulsera de la amistad en su muñeca. Elena le había traído la cena temprano, con un mensaje escondido bajo la servilleta. Cuando las campanas de la misión den las 10, estate lista. El primer repique de las campanas resonó en el aire nocturno. A 2 calles de distancia, Miguel abrió las puertas del establo y dejó salir a 6 caballos a la noche. El estruendo de sus cascos atrajo a los guardias que gritaban confusos. 3 campanas. En las dependencias de los sirvientes, Elena comenzó a gritar que había fuego, con una voz que se oía en todo el patio. El olor a salvia quemada, cuidadosamente colocada cerca de un conducto de ventilación de la cocina, añadía credibilidad a su pánico. 5 campanas. En la parte norte de la ciudad comenzaron los primeros incendios reales, pequeños fuegos controlados provocados por Little Fox y sus amigos en edificios abandonados, con el fin de atraer a más guardias de la mansión. 7 campanas. Sara se quitó los zapatos elegantes y se puso los mocasines blandos que Elena le había pasado a escondidas.
El broche de plata brillaba en su tocador como una despedida de su antigua vida. 9 campanas. A través de la ventana, vio a Thomas por primera vez, moviéndose con gracia fluida por el jardín sin luna. Los guardias estaban concentrados en el alboroto del pueblo, con la atención desviada por las múltiples perturbaciones que se habían orquestado para ese momento. 10 campanadas. Sara introdujo la llave en la vieja cerradura de su puerta, la que María Rivera le había dado en el jardín de rosas. Giró sin apenas hacer ruido. En el pasillo faltaba el guardia habitual, distraído por la crisis que Elena había provocado. Ahora se movía como una sombra, recordando las instrucciones que Thomas le había dado a través de Elena. Camina con los pies juntos, mantén el equilibrio, piensa como el agua que fluye sobre las piedras. Las escaleras de la servidumbre estaban vacías, tal y como estaba previsto. La cocina estaba desierta. La salvia quemándose aún enviaba su humo por los conductos de ventilación. Sara vio su reflejo en una olla de cobre, el pelo suelto, sin la pinza de plata, el rostro transformado por la determinación. Se dio cuenta de que parecía alguien dispuesta a convertirse en algo nuevo. Un suave ulular llegó hasta la ventana de la cocina. No era un búho real, sino la señal de Thomas. Sara se acercó a la ventana donde Miguel había aflojado cuidadosamente los barrotes durante semanas de paciente trabajo. Se desprendieron en sus manos, silenciosos como una plegaria. Thomas apareció como un espíritu materializado de la oscuridad. No se dijeron palabras. Habían planeado este momento con demasiado cuidado como para arriesgarse a hacer ruido ahora. Sus manos encontraron las de ella, fuertes y seguras, ayudándola a pasar por la ventana. Se quedaron inmóviles al oír voces que se acercaban. Eran los guardias que respondían a alguna nueva crisis en los establos. Sara sintió que Thomas la apretaba con más fuerza. Sintió el poder silencioso de su quietud. Se pegaron a la pared, convirtiéndose en parte de su sombra, mientras las botas pasaban a pocos centímetros de ellos. Cuando los guardias se hubieron marchado, atravesaron el jardín como el viento entre la hierba. Sara pensó en la horquilla de plata que brillaba en el tocador. Imaginó la cara del gobernador cuando se diera cuenta de su significado. Había dejado atrás algo más que un simple adorno. Había dejado atrás a la maestra de Boston que había sido. La vieja puerta de la que le había hablado María estaba oculta tras unas rosas enmarañadas. Miguel había engrasado cuidadosamente las bisagras y se abrió sin hacer ruido. Más allá solo había oscuridad, pero Sara no sentía miedo. El colgante de piedra lunar le daba valor. La pulsera de la amistad le recordaba a todos los que habían arriesgado su vida por este momento, y la mano de Thomas entre las suyas le hablaba de un futuro diferente al que había imaginado en su juventud. A sus espaldas, la mansión estalló en un nuevo caos, gritos y pasos apresurados al descubrir su habitación vacía. Pero para entonces ya se movían entre las sombras de las estrechas calles de Santa Fe, con Thomas guiándola por rutas marcadas en los patrones de la pulsera de Elena, hacia los caballos que los esperaban y la promesa de la libertad. Sara se tocó el pelo donde había estado la horquilla y se sintió extrañamente más ligera sin ella. Ya no era la mujer que había llegado de Boston con tanta certeza sobre el bien y el mal, la civilización y la barbarie. Esa horquilla de plata sobre el tocador marcaba el final de una vida y el comienzo de otra, una que sería más dura, quizás, pero más fiel a todo lo que había aprendido sobre la justicia y el coraje en esta tierra dura y hermosa. Thomas sacó el mapa estelar cuidadosamente conservado de su bolsa de cuero mientras se detenían en un cañón protegido. Su superficie, dibujada sobre piel de ciervo curtida, mostraba no solo los patrones de las estrellas, sino también su relación con los lugares sagrados que se encontraban debajo.
Su abuelo la había elaborado décadas atrás, trazando la danza eterna del cielo nocturno con la antigua geografía del Alto Desierto. Las estrellas cuentan dos historias, le explicó en voz baja a Sara mientras ella recuperaba el aliento, a su lado. La que conocen los hombres blancos, con sus mitos griegos y sus distancias medidas, y la que conoce mi pueblo, sobre cómo el Padre Celestial nos guía a través de los tiempos oscuros. Sara estudió las intrincadas marcas, reconociendo algunas constelaciones de su educación oriental, pero viéndolas transformadas a través de la comprensión apache. Es como tener dos idiomas en la cabeza, susurró, cada uno verdadero a su manera. Detrás de ellos, llevado por el viento, llegó el sonido lejano de una persecución, cascos de caballos y voces de hombres, aún lejos, pero persiguiéndolos con determinación. Los hombres del gobernador estarían utilizando sus propios mapas, sus mapas militares, con coordenadas cuidadosamente estudiadas y senderos marcados. «Esperarán que tomemos los caminos más fáciles», dijo Thomas, trazando una línea con el dedo sobre el mapa estelar, a través de los pasos donde patrulla la caballería. Pero los ancianos conocían otros caminos. Señaló un patrón de estrellas en el horizonte. «¿Veis eso? Los guerreros danzantes. Señalan un camino que ya era antiguo cuando llegaron los españoles. Montaron de nuevo, Sara adaptándose al ritmo desconocido de su caballo, aprendiendo a confiar en su paso seguro en la oscuridad. Tomás los condujo por senderos que parecían desaparecer en la roca sólida, para emerger en salientes ocultos y atravesar estrechos desfiladeros que su mapa revelaba. «Mi abuelo añadió a este mapa toda su vida», explicó Thomas durante otro breve descanso. «No solo las estrellas y los caminos, sino también las historias que los unen. Aquí», señaló una serie de marcas alrededor de un cúmulo de estrellas, «está la historia de cómo el coyote esparció las Pléyades por el cielo. Pero también es un mapa que muestra dónde encontrar agua en la estación más seca». Sara tocó la superficie del mapa con reverencia, sintiendo los años de conocimiento conservados en su elaboración. Como las historias de mis alumnos sobre la sabiduría de sus abuelas. No solo leyendas, sino supervivencia envuelta en recuerdos. La ausencia de la luna, que les había ayudado a escapar de la mansión, ahora hacía que las estrellas brillaran con más intensidad, convirtiendo el mapa que Thomas sostenía en sus manos en un mapa viviente de luz. Cada constelación que señalaba se convertía en una guía, un recordatorio de que las mismas estrellas habían llevado a su pueblo a un lugar seguro durante incontables generaciones. El ulular de un búho atravesó la noche. Esta vez era real, no una señal. Thomas también lo interpretó, comprendiendo el mensaje en su dirección y momento. «Vienen jinetes desde el sur», dijo, «pero van por el camino equivocado. Las estrellas nos llevarán al este a través de las tierras sombrías». Sara sintió el cálido latido del colgante de piedra lunar contra su piel, mientras cabalgaban hacia un estrecho valle que parecía surgir de la nada. Los nudos de la pulsera de la amistad se enganchaban de vez en cuando en su manga, recordándole a todos aquellos que habían arriesgado sus vidas para hacer posible este viaje. Thomas consultó de nuevo el mapa, comparando la posición de las estrellas con unas marcas que, para ojos inexpertos, parecían decoraciones aleatorias. Los españoles llamaban a estas tierras vacías, dijo mientras avanzaban con cautela por un campo de enormes rocas. Dibujaron sus mapas dejando espacios en blanco entre sus asentamientos. Pero nuestros mapas muestran la verdad. Cada cañón tiene una historia. Cada cresta tiene un nombre. Amanecía y las estrellas comenzaban a desvanecerse cuando llegaron a un lugar donde el mapa mostraba una compleja espiral de símbolos.
Tomás los condujo hacia lo que parecía una sólida pared de roca que reveló una estrecha grieta que daba a un cañón oculto. «La estrella de la mañana nos guiará a un lugar seguro», dijo mientras ayudaba a Sara a desmontar. «Este lugar no aparece en ningún mapa de la caballería. Los antiguos lo utilizaban cuando necesitaban desaparecer de la vista de los españoles. El cañón les proporcionaba agua, pasto para los caballos y, lo más importante, ocultación». Mientras se acomodaban para descansar, Tomás volvió a envolver cuidadosamente el mapa estelar, pero no sin antes añadir su propia pequeña marca, un símbolo que indicaba cómo los guerreros danzantes los habían guiado a un lugar seguro esa noche. Sara lo observaba trabajar, consciente de que estaba presenciando la continuación de algo profundo, no solo su huida, sino la historia de un pueblo que había aprendido a leer la libertad en las estrellas. El mapa era más que un simple mapa. Era un documento vivo de resistencia y supervivencia, en el que cada generación añadía su propia verdad a los patrones eternos del cielo. El toque de la corneta de la caballería resonó en las paredes del cañón, y sus notas brillantes se propagaron en el aire claro de la mañana. El capitán Harrison había decidido utilizar el instrumento en lugar de disparos de rifle para dar señales. 3 toques cortos para avistar huellas, una nota larga para cambiar de dirección y 2 ráfagas rápidas para reunir a las unidades. Tomás apoyó la palma de la mano contra la pared de roca roja y sintió las vibraciones de los cascos que se acercaban a través de la piedra. «La corneta los delata», susurró a Sara. «El sonido viaja de forma extraña en estos cañones. Lo que ellos creen que guía a sus hombres, en realidad nos guía a nosotros, nos dice dónde no debemos estar». Habían dejado los caballos escondidos con Little Fox en un estrecho cañón y avanzaban a pie por pasajes demasiado estrechos para que los persiguieran a caballo. Las mocasines de Sara, ya gastadas y amoldadas a sus pies, le permitían moverse casi tan silenciosamente como Tomás. Se oyó otra llamada de corneta, esta vez más cercana. 3 notas cortas. «Han encontrado el lugar donde cruzamos el arroyo», interpretó Tomás, pero su leve sonrisa no revelaba preocupación alguna. Habían dejado deliberadamente esas huellas, alejándose de su verdadero camino. Harrison estaba muy orgulloso de haber traído esa corneta de West Point, dijo Sara, mientras se refugiaban en la sombra de un acantilado. «Me contó en el baile del gobernador que representaba la precisión militar, el avance de la civilización en la naturaleza salvaje». Tomás la ayudó a pasar por encima de una roca caída, con movimientos precisos y económicos. «Mi abuelo diría que la propia tierra rechaza esos sonidos extraños. Escucha, ¿oyes cómo el eco distorsiona las notas? Los cañones convierten sus señales ordenadas en caos». Como para demostrar su argumento, otra llamada de corneta se fragmentó contra las paredes rocosas, rebotando de un lado a otro hasta que fue imposible determinar su origen. Oyeron voces maldiciendo en inglés. La frustración de las tropas se percibía claramente. «Separaos», ordenó Harrison. «Rodríguez, lleva a tus hombres hacia el norte por la cresta. Martín, sigue ese sendero hacia el este. El resto conmigo. Barreremos el cañón principal». Tomás y Sara se agacharon detrás de una enorme roca caída mientras los caballos pasaban a toda velocidad por debajo de ellos. La corneta volvió a sonar, 2 notas rápidas que pedían reunión, pero los ecos hacían que parecieran varias cornetas llamando desde diferentes direcciones. «Luchan contra la tierra en lugar de leerla», observó Tomás en voz baja. «¿Ves cómo solo miran al suelo, buscando huellas? Nunca levantan la vista para ver cómo se inclinan las paredes rocosas, cómo el agua ha excavado caminos, cómo las plantas del desierto muestran el camino.
Sara tocó su colgante de piedra lunar, sintiendo su fuerza fría, como hicieron con los niños apaches en la escuela antes que yo, intentando imponer su orden en lugar de comprender lo que ya existe. Se acercaron más cascos y se adentraron más en su escondite. Sara vislumbró a los jinetes a través de los huecos entre las rocas, hombres cansados sobre caballos espumosos, con sus uniformes brillantes manchados de polvo rojo. Harrison cabalgaba a la cabeza, con la corneta rebotando en su cadera y el rostro oscuro por la frustración. «¡Dispersaos!», ordenó. «Tienen que estar aquí en alguna parte. Running Eagle no puede conocer estos cañones mejor que nuestros mapas». La leve risa de Thomas enmascaraba siglos de ironía. La caballería pasó por debajo de ellos y él señaló unos arañazos en la pared rocosa junto a ellos, antiguos petroglifos que marcaban ese mismo escondite. «Mis antepasados dejaban mapas aquí cuando su gente aún vivía en cuevas en Europa». La corneta volvió a sonar con notas cada vez más desesperadas a medida que avanzaba la mañana. Cada llamada ayudaba a Thomas y Sara a sincronizar sus movimientos entre los escondites, permaneciendo siempre en los espacios entre donde el sonido sugería que irían los buscadores. «El gobernador estará furioso», susurró Sara durante una pausa. «Todos sus hombres, sus mapas, su precisión militar, y nosotros nos deslizamos entre ellos como el agua entre las piedras». «El orgullo los ciega», respondió Thomas. «Solo creen en lo que pueden escribir, medir, ordenar, oyen su corneta y creen que les otorga dominio sobre la tierra. No comprenden que su voz revela su debilidad». El sol subió más alto, calentando las rocas hasta que ondas de distorsión se elevaron desde su superficie. Las llamadas de corneta se hicieron más dispersas, las órdenes más frustradas. Los caballos necesitaban agua, los hombres estaban cansados y el propio desierto parecía conspirar contra ellos. Finalmente, oyeron la voz enfadada de Harrison. «Retrocedan al punto de encuentro. Conseguiremos monturas frescas y volveremos a empezar desde allí». La corneta sonó con una larga nota de retirada, su voz clara, casi lúgubre, mientras resonaba en los cañones. Thomas y Sara esperaron hasta que los últimos sonidos de los caballos se desvanecieron, y entonces salieron de su escondite. «Lo volverán a intentar», dijo Thomas, estudiando las paredes del cañón. «Pero para entonces estaremos más allá de sus mapas, en lugares donde su corneta nunca ha sonado». Ayudó a Sara a subir por un estrecho sendero que parecía desaparecer en la propia pared rocosa. «La tierra recuerda a los suyos. Solo tenemos que escuchar mejor que ellos». Detrás de ellos oyeron débilmente una última llamada de corneta, un sonido frustrado y truncado que las paredes del cañón captaron y transformaron en algo parecido a una risa. Los antiguos petroglifos emergieron de las sombras cuando el sol poniente iluminó la pared del cañón, y sus superficies desgastadas contaron historias que se remontaban a siglos atrás. Thomas llevó a Sara a un panel concreto, donde figuras en espiral bailaban alrededor de un símbolo sagrado central. «Mi abuela llamaba a este lugar el lugar de las oraciones susurradas», dijo con voz suave y reverente. «Nuestro pueblo ha venido aquí en tiempos de dificultad, desde antes de la llegada de los españoles, antes de los pueblos. Los ancianos creían que aquí la barrera entre los mundos era más fina». Sara extendió la mano para tocar la roca, sintiendo la superficie texturizada donde innumerables manos habían tallado sus historias. Entre los símbolos tradicionales, reconoció elementos que hablaban de resistencia y supervivencia, caballos españoles, armas europeas, pero siempre transformados por la comprensión apache en algo más profundo que un mero registro histórico. «Aquí», dijo Thomas, señalando una serie de espirales interconectadas. «Esto cuenta otra huida, hace generaciones.
Un grupo de nuestra gente se refugió aquí cuando los españoles llegaron por primera vez con sus cruces y espadas. Los soldados buscaron durante semanas, pero nunca encontraron este lugar. Little Fox apareció en silencio desde una grieta oculta y asintió respetuosamente hacia los petroglifos antes de hablar. Los caballos están acomodados. Sharp Knife y los demás han tomado posiciones a lo largo de los cañones exteriores. No hay señales de persecución desde que se apagaron los toques de corneta. El joven había madurado en los días transcurridos desde su huida, y su entusiasmo juvenil se había transformado en una determinación decidida. Le entregó a Thomas un paquete de carne seca y tortas de maíz, y luego se desvaneció de nuevo en el laberinto de pasadizos rocosos que protegían su santuario. Sara estudió los antiguos grabados mientras comía, reconociendo temas de las historias de sus alumnos: las montañas sagradas, los seres espirituales, el delicado equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Pero también había otros mensajes, información práctica codificada en los patrones simbólicos. Los petroglifos son arte y mapas, explicó Thomas, siguiendo su mirada. ¿Ves esta línea de puntos? Marca manantiales ocultos que nunca se secan. Y estos patrones en zigzag indican los caminos que permanecen a la sombra durante el calor del verano. Nuestros antepasados nos dejaron algo más que historias. Nos dejaron instrucciones para sobrevivir. Una brisa fresca trajo el aroma de la salvia a través del cañón, y con él llegó el grito lejano de un águila. Sara tocó su colgante de piedra lunar, sintiendo cómo su energía parecía más fuerte en este espacio sagrado. Los nudos de Mindantusum, la pulsera de la amistad, captaron los últimos rayos de sol, recordándole a todos aquellos que les habían ayudado a llegar a este santuario. El gobernador Rivera no se rendirá fácilmente, dijo, expresando la preocupación que le pesaba en sus pensamientos. Lo verá como un desafío a todo lo que representa. Thomas asintió con la cabeza, trazando con los dedos una espiral que simbolizaba el conflicto y la resolución. Pero primero tendrá que encontrarnos, y a diferencia de los petroglifos que han resistido siglos de sol y tormentas, sus mapas de papel no pueden captar la verdadera naturaleza de este lugar. Cuando la oscuridad se instaló en el cañón, Thomas encendió una pequeña hoguera en un hueco donde su luz no se veía desde fuera. Las llamas proyectaban sombras cambiantes sobre la pared de petroglifos, haciendo que las antiguas figuras parecieran bailar y moverse. «Mañana vendrán más de los nuestros», dijo, añadiendo ramas de piñón aromáticas al fuego. «Los que recuerdan las antiguas costumbres, los que aún saben leer las historias en piedra. Necesitaremos su sabiduría para lo que nos espera». Sara se envolvió en una manta tejida con motivos tradicionales, otro regalo de su creciente red de aliados. ¿Qué dicen los petroglifos sobre tiempos como estos? ¿Sobre elegir entre la seguridad y la justicia? Thomas estudió la pared, pensativamente, donde la luz del fuego y las sombras transformaban los antiguos grabados en seres vivos. Dicen que la supervivencia a veces significa saber cuándo esconderse y a veces saber cuándo resistir. ¿Ves este símbolo? Muestra dos caminos que parecen ir en direcciones diferentes, pero que acaban uniéndose. Los antiguos entendían que lo que parece oposición puede convertirse en unidad. Un movimiento sutil llamó su atención. Sharp Knife regresaba de su vigilancia. El joven guerrero llevaba algo envuelto en un paño ceremonial que entregó a Thomas con tranquila dignidad. «Encontré esto mientras exploraba los pasos altos», dijo. El lugar coincidía con el patrón del mapa estelar. Thomas desenvolvió con cuidado el paquete y descubrió un trozo de piedra tallada que encajaba perfectamente en un hueco de la pared que tenían delante.
un fragmento de los antiguos petroglifos que se habían caído hacía mucho tiempo. Cuando lo colocó en su posición original, la luz del fuego reveló su dibujo. Una figura de pie entre dos mundos, con los brazos extendidos como si tendiera un puente entre ambos. «¿Los antepasados hablan?», dijo Thomas en voz baja. «Incluso los pedazos rotos encuentran el camino a casa cuando llega el momento adecuado». Sara observó cómo él colocaba el fragmento en su sitio, completando una historia que quizá había esperado siglos para volver a estar completa. En ese momento, comprendió que no solo se estaban escondiendo en ese cañón, sino que se estaban convirtiendo en parte de su narrativa continua, añadiendo sus propias huellas a la conversación eterna entre el pasado y el futuro tallada en 1900. La piedra viva. La pipa de la paz yacía ante ellos sobre una manta ceremonial, con su cazoleta de piedra roja y su tallo de madera que mostraban las marcas de generaciones de uso. A su alrededor se sentaba un consejo improbable: Thomas y los Amasta, jóvenes guerreros apaches, Sara y, lo más sorprendente, María Rivera, que había emprendido el peligroso viaje al cañón a pesar de las órdenes de su marido. «Agustín se ha perdido en esta búsqueda», dijo María con su aristocrática compostura vacilando. «No habla de otra cosa que de capturaros a los dos, como si su honor dependiera de ello. Ayer ordenó a la caballería que comenzara a quemar los campamentos apaches hasta que alguien revelara vuestra ubicación». Thomas examinó la pipa, cuya superficie reflejaba la luz de la tarde que se filtraba a través de las altas paredes del cañón. «Entonces se acabó el tiempo de esconderse. Debemos enfrentarnos a él en terreno elegido por nosotros». Sara tocó el colgante de piedra lunar que había guiado su huida. «Las familias de los niños no pueden sufrir por nuestras acciones. Por eso he venido», añadió María. «Puede que haya una forma de acabar con esto sin más derramamiento de sangre». Sacó un documento de la manga, la orden de arresto original de Sara, con el sello oficial ahora roto. La autoridad del gobernador se basa en documentos como este, pero los papeles se queman, y en Santa Fe la memoria es corta cuando se trata de asuntos oficiales. Little Fox, que había estado vigilando la entrada del cañón, apareció de repente. «Se acercan jinetes. Son muchos. Han encontrado el rastro, falso que dejamos, tal y como habíamos planeado». Tomás levantó la pipa de la paz, cuyo significado pesaba en sus manos. «Entonces nos quedaremos aquí, donde nos observan los antepasados». Se volvió hacia María. «¿Entiendes lo que te costará ayudarnos?». La esposa del gobernador enderezó la espalda, con todo el porte de una aristócrata española, incluso al aliarse con aquellos a quienes su marido llamaba salvajes. «Entiendo que hay que pagar un precio por la justicia». Agustín lo olvidó cuando eligió el poder por encima de los principios. Ya podían oír a los jinetes, cuyo acercamiento resonaba en los sinuosos pasajes del cañón. Thomas había elegido cuidadosamente este lugar, un anfiteatro natural donde antiguos petroglifos eran testigos del drama que se estaba desarrollando. La pipa de la paz se había fumado aquí innumerables veces, marcando tratados y treguas entre diferentes pueblos. Sara se acercó a Thomas mientras la voz del gobernador Rivera llegaba desde abajo. «Sabemos que estás ahí, águila corriente. Entrega a la mujer y tal vez el territorio tenga piedad de tu pueblo». Thomas levantó la pipa en las 4 direcciones, honrando las antiguas costumbres incluso en ese momento de confrontación. Luego dio un paso adelante y alzó la voz para que se le oyera bien. «Hablaremos, gobernador, pero como iguales, no como amo y siervo». Hubo un momento de silencio confuso abajo. Luego se oyó el sonido de los caballos avanzando por el estrecho sendero. El gobernador Rivera apareció primero, con su elegante abrigo cubierto de polvo del viaje, seguido por el capitán Harrison y una docena de hombres armados.
Tenían las armas preparadas, pero la incertidumbre se reflejaba en sus rostros al ver la escena que se presentaba ante ellos. Su presa no se escondía, sino que esperaba con dignidad. «Ah, ¿María?» La voz del gobernador se quebró por la incredulidad al ver a su esposa entre los fugitivos. «¿Qué significa esto?» «El significado, mi amor», dijo ella en voz baja, «es que es hora de recordar quiénes eran antes de que el territorio los endureciera. Recuerda al hombre que hablaba de justicia, que creía en la dignidad de todos los pueblos». Thomas extendió la pipa de la paz. «Su esposa habla con sabiduría, gobernador. Esta es una oportunidad para demostrar su verdadera fuerza, no con la fuerza, sino con la comprensión». La mano de Rivera se deslizó hacia su pistola, pero sus ojos se fijaron en la pipa. Sara vio el conflicto en su rostro, la guerra entre el orgullo y la posibilidad. Dio un paso adelante, dejando aflorar su instinto de maestra. «Excelencia, usted habló una vez de civilización. Muéstrenos ahora lo que eso significa realmente, no el dominio, sino la sabiduría de ver más allá de las viejas batallas». El capitán Harrison se movió nervioso. «Señor, los tenemos rodeados. Una palabra y...» «No», respondió Rivera con voz tranquila pero firme. «Mire a su alrededor, capitán. Mire dónde estamos». Los antiguos petroglifos parecían observarlos, a todos, con sus superficies desgastadas que guardaban siglos de momentos similares. Conflicto y resolución, orgullo y sabiduría, la danza eterna del cambio y la tradición. María se acercó a su marido y le habló en voz baja en español, palabras de recuerdo y conciencia, del hombre con el que se había casado y en el que aún creía. Thomas esperó, con la pipa extendida, mientras Sara sentía cómo el colgante de piedra lunar latía con expectación. Finalmente, Rivera dio un paso adelante. Sus siguientes palabras determinarían algo más que su destino. Revelarían si el territorio podía encontrar un nuevo camino a seguir, si la antigua sabiduría, tallada en piedra, podía llegar a los corazones modernos. Alargó la pipa de la paz. La manta nupcial que cubría los hombros de Sara contaba dos historias a la vez. La base era un tejido tradicional apache, rico en símbolos de protección y armonía, pero entrelazado con motivos que hablaban de su propia herencia. Estrellas de Nueva Inglaterra, rosas de Boston y veleros que habían llevado a su familia a las costas americanas generaciones atrás. Al igual que la vida que ella y Thomas estaban construyendo, era algo completamente nuevo, pero anclado en la sabiduría ancestral. «Las manos de tu abuela crearon belleza a partir de la contradicción», le dijo a Thomas, mientras estaban juntos a la luz de la mañana. El cañón, que una vez había sido su santuario, se había convertido en un lugar de reunión, donde dos culturas se encontraban no en conflicto, sino en celebración. Los cambios habían llegado gradualmente después de aquel día de la pipa de la paz. El gobernador Rivera, quizá recordando su propio idealismo perdido, había encontrado la manera de extraviar la orden de arresto y reescribir la historia de la desaparición de Sara para que resultara menos conflictiva. Con la cuidadosa orientación de María, incluso había comenzado a reconsiderar sus políticas hacia la educación apache. La escuela había reabierto, pero ahora era diferente. Sara y Thomas enseñaban, juntos, ayudando a los niños a caminar con confianza en ambos mundos. Las lecciones incluían tanto las letras inglesas como la sabiduría apache, las matemáticas junto con los mapas estelares tradicionales, la historia escrita equilibrada con las tradiciones orales. «La manta me recuerda a tu colgante», dijo Thomas, tocando la piedra lunar que aún colgaba del cuello de Sara. Una sola piedra, pero que refleja la luz desde muchas direcciones. A su alrededor, sus invitados representaban la nueva realidad que habían ayudado a crear. Elena y Miguel se sentaron con los ancianos de la tribu, compartiendo historias en una mezcla de español
inglés y apache. Little Fox, ahora uno de sus alumnos más prometedores, enseñaba a los hermanos menores de Running Brook a escribir sus nombres mientras su abuela los observaba con cautelosa aprobación. Incluso el capitán Harrison había acudido, aunque se mantenía incómodo al margen de la reunión, todavía aprendiendo a ver más allá de su entrenamiento militar. La linterna rota de aquella noche de falsa huida se había transformado en una herramienta didáctica que mostraba a los alumnos cómo la luz y la sombra podían contar historias diferentes desde perspectivas diferentes. Algunos pensaban que estábamos destruyendo las viejas costumbres, reflexionó Thomas, mientras observaba cómo una curandera apache bendecía su unión utilizando tanto oraciones tradicionales como las palabras cristianas con las que Sarah había crecido. No entendían que la sabiduría se fortalece cuando se comparte, como tu pulsera de la amistad que se fortalece con muchos hilos. Sarah tocó la pulsera que aún llevaba, cuyos nudos se habían suavizado con el paso del tiempo. Elena había tejido patrones similares en la manta de boda, mapas secretos que mostraban el camino que habían recorrido desde el conflicto hasta la reconciliación, desde el miedo hasta la comprensión. La horquilla de plata que Sarah había dejado en la mansión del gobernador le había sido devuelta por María Rivera, transformada en un símbolo de puentes construidos en lugar de barreras mantenidas. Ahora sujetaba una corona de flores del desierto, combinando la corrección de Boston con la belleza apache. Los niños me preguntan a veces, dijo Sarah, observando a los estudiantes que jugaban juntos, ya sin separarlos la cultura ni las costumbres, si echo de menos mi antigua vida, mis antiguas certezas. Les digo que la certeza tiene menos valor que la comprensión. Thomas asintió con la cabeza y buscó la mano de ella bajo el abrazo protector de la manta. Los petroglifos nos enseñaron eso, cómo cada generación añade su propia verdad a la piedra inmutable, enriqueciendo la historia sin borrar lo que vino antes. El sol matutino alcanzó su punto más alto y la manta nupcial parecía brillar con todos los colores de su futuro compartido. Colgaría en su casa como decoración y como recordatorio, enseñando a sus hijos que el amor podía entrelazar tradiciones separadas en algo más fuerte que cualquiera de ellas por sí sola. El gobernador Rivera no había asistido a la ceremonia, pero su ausencia se percibía más como un gesto de respeto que como un rechazo. El territorio estaba cambiando, lenta pero seguramente, a medida que las personas de todos los bandos comenzaban a verse a través de los ojos de los demás. El mapa estelar que había guiado su huida ahora ayudaba a los estudiantes a aprender tanto la astronomía occidental como la sabiduría celeste de los apaches. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Sarah y Thomas permanecían envueltos en su manta nupcial, cuyas historias tejidas los abrazaban como la propia tierra. Habían encontrado algo que sus antepasados quizá no hubieran imaginado posible. Una forma de honrar el pasado mientras construían un nuevo futuro, hilo a hilo.